El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó fallas críticas en las fuerzas del orden de Texas durante el tiroteo en la escuela de Uvalde en mayo de 2022. La respuesta policial a la masacre fue un fracaso, según el fiscal general Merrick Garland. El documento revelado por el Departamento de Justicia pone en relieve cómo el error más significativo que los agentes que ingresaron al centro educativo no reconocieron que había un tirador activo, por lo que no utilizaron los recursos disponibles para llegar hasta donde se encontraba el atacante Salvador Ramos para neutralizarlo de inmediato. Según la investigación, pasaron 77 largos minutos antes de que esto ocurriera. El ataque armado en Uvalde dejó 19 niños y 2 profesores muertos. Casi 20 meses pasaron desde una de las peores masacres ocurridas en escuelas estadounidenses en casi una década. Y solo hasta ahora, un informe del Departamento de Justicia reconoce que la respuesta policial al tiroteo en la escuela de Uvalde fue un fracaso. Les dije a las familias reunidas anoche, sus seres queridos merecían algo mejor. La respuesta de las fuerzas del orden en la escuela primaria Robb el 24 de mayo de 2022 y en las horas y días posteriores fue un fracaso que no debería haber ocurrido. Salvador Ramos, de 18 años, que con una pistola en mano y un rifle AR-15 se atrincheró en un salón de clases y comenzó a disparar. La policía no comprendió en ese momento que había un tirador activo. Debido a que no había un líder, no había ningún plan para clasificar a las 35 víctimas en las aulas 111 y 112, muchas de las cuales habían recibido disparos. Gran parte de los señalamientos por la confusa y lenta respuesta recayeron en Pete Arredondo, ex jefe de la policía escolar de Uvalde. Se encontraron errores en cascada en el liderazgo, la toma de decisiones, las tácticas, las políticas y la capacitación no aportó liderazgo, mando y control adecuados. Cientos de agentes acudieron a la escuela primaria Robb, pero tardaron más de una hora en confrontar y matar al autor de la masacre. Creo que el informe concluye que si las agencias policiales hubieran seguido prácticas generalmente aceptadas en una situación de tirador activo y hubieran ido inmediatamente tras el tirador para detenerlo, se habrían salvado vidas y la gente habría sobrevivido. Las familias de las 21 víctimas mortales, aún sin encontrar consuelo ante la tragedia, dijeron que no necesitaban un informe gubernamental para saber que las fuerzas del orden fallaron de manera histórica. Sabíamos como familias, simplemente hablando entre nosotros, sabíamos los fracasos que habían tenido. Esto sucedió, ahora lo deja más claro porque está escrito y escrito en piedra y lo que pensábamos es verdad. El presidente Joe Biden instó este jueves a poner fin a la epidemia de violencia armada y llamó al Congreso a aprobar leyes de sentido común para impedir estos tiroteos, pidiendo principalmente la prohibición de los rifles de asalto. Y precisamente saludamos a Alexei Chévez, él es analista en seguridad y fuerzas armadas, además especialista en tiro de combate y supervivencia policial. Bienvenido a NTN 24, el canal de las Américas. Diana, Carla, muy buenos días. Alexei, efectivamente, como dice el propio fiscal y como ya decían las familias de estas víctimas, errores crasos en el actuar policial. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque uno alrededor del mundo siempre destaca cómo se manejan los policías en Estados Unidos y cómo manejan estas situaciones. ¿Qué fue lo que pasó y qué se puede prevenir a futuro después de esto y que no vuelva a suceder en ningún lugar? Primero, pues ningún tiroteo, y dos, la reacción policial ante un tirador activo en una escuela, una situación lamentablemente tan común en los entornos escolares estadounidenses. Bueno, desafortunadamente el fenómeno de tirador activo no es privativo de los Estados Unidos, pero sí es el lugar donde ocurren más masacres de esta naturaleza. No solamente en las escuelas, sino en centros comerciales, en calles, en edificios gubernamentales, etc. Es un fenómeno muy norteamericano, es algo que tienen estas personas que intentan cada vez más saltar a la fama, matando más y más personas y de esta manera lograr una especie de inmortalidad. En base a eso, ha habido una serie de cambios en los protocolos de actuación de la policía. En el caso de las escuelas, sobre todo después de la masacre de Columbine, donde se especificó que de aquí en adelante los oficiales que llegaran a
responder la llamada de auxilio, tenían que entrar a empezar a salvar vidas. Antes de esto, se privilegiaba la vida del oficial, se esperaba que llegaran más gentes, los equipos de fuerzas especiales, y entraran. Esto ya era una práctica común que al menos en papel estaba lista entre todos los oficiales de policía de los Estados Unidos. Desafortunadamente, el primer respondiente fue la policía escolar. En la mayoría de los lugares en los Estados Unidos, el primer respondiente es el que tiene el mando táctico de la operación. Entonces, al llegar este sheriff, que por cierto le pidió su renuncia y ya no está laborando a raíz de este incidente, él determina que no era una situación de tirador activo, sino una situación de rehenes, pese a que se había llamado al 911 en el minuto 37 de que estaba sucediendo y se había especificado que estaba un sujeto matando a sus compañeros de clases. Entonces, la principal falla fue de este personaje. No se coordinaron las diferentes agencias porque llegó él, que era el Departamento de Policía Escolar, luego llegó el Departamento de Policía del Condado, llegaron policías estatales, llegaron policías federales y tardaron mucho, en 40 minutos para ser exactos, en establecer una primera línea de mando. Alexei, ya fue una falla, eso está clarísimo, pero esa falla, usted como experto podría ayudarnos a entender de dónde cree que se originó, del entrenamiento, o fallaron porque pues son obviamente seres humanos. Quizás en Uvalde no habían visto nunca una situación ni siquiera similar y pues el miedo, la inseguridad, es decir, ese fallo se origina en el entrenamiento, en su preparación, o es un fallo, como decimos, humano, es un fallo ya a nivel de ellos que priorizaron, como usted bien lo dice, su seguridad antes que la vida de los rehenes. Es difícil poder decirlo desde sentado aquí y no estando o haber participado en la operación. Lo que te puedo decir es que ese poblado 2 años antes ya había tenido un incidente similar, no con estas características, y el equipo de Uvalde, tanto el equipo de SWAT como en general todas las organizaciones policiales de Uvalde, estaban conscientes de que esto podía suceder, habían desarrollado entrenamientos para hacerlo y probablemente esto devino en una falta de comunicación sobre qué es lo que sucedió. Al menos eso es lo que nos indica el informe de casi 600 páginas. Alexei, ahora hablemos de la contexto general que plantea esta masacre, esta situación como otras en los Estados Unidos, y es el problema del fácil acceso a las armas. Por un lado, eso es una pelea y un debate que está sobre la mesa hace mucho rato de cómo cualquiera puede comprar cualquier arma, pero por el otro también el derecho a los ciudadanos a tener armas para defenderse. Por un lado eso, y por el otro, casi todos esos tiradores siempre han tenido antecedentes de temas mentales, han dejado huellas en las redes sociales de cosas que quieren hacer, de sus fanatismos, de sus problemas, y sigue sucediendo. ¿Qué es lo que está fallando y cómo entonces solucionar el tema del acceso a las armas? Yo creo que tú tocas un punto clave, que es el acceso de la mayoría de las personas a las armas. Si bien el derecho a portar y tener armas está en la Constitución de los Estados Unidos y en la mente de aproximadamente el 50% de los ciudadanos norteamericanos, como dice el presidente Biden, necesitan regular más quién tiene acceso a las armas y quién compra este tipo de armamento. Hay que recordar que la sociedad más armada del mundo, con aproximadamente casi 300 armas por ciudadano en promedio, es los Estados Unidos. También es el país donde más fenómenos de este tipo de locuras ocurren. Entonces, hay que legislar en el quién tiene acceso a las armas, dónde guardan sus armas y, sobre todo, intentar desde una educación evitar que este tipo de situaciones sea glorificada para que más gente las copie.
Sí, creo que por ahí debe estar el punto y está sobre la mesa este debate porque es muy triste ver videos donde los padres y los propios profesores tienen que enseñarle a los niños en las escuelas cómo portarse ante un posible escenario de estos y que tengan que usar incluso mochilas blindadas e incluso también tableros. Así que esperemos que estas situaciones no se repitan. Pero en este caso de Uvalde, estas personas podrían estar vivas si se hubiera actuado con mayor agilidad y mayor eficacia. Alexei Chévez, analista de seguridad y de Fuerzas Armadas, además especialista en tiro de combate y supervivencia policial. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de NTN 24. Que tengan un excelente día.